En último lugar, vamos a calcular las medidas de concentración. Comenzaremos calculando el índice de Gini. Para calcular el índice de Gini necesitaremos previamente obtener los valores de P y de Q, para lo cual calcularemos en primer lugar el valor de C sub i por N sub i en minúsculas. C sub i por N sub i. El primer valor será, por tanto, la marca de clase del primer intervalo multiplicada por el número de empresas de ese intervalo. Esta fórmula la podemos copiar a lo largo de toda la columna y con estos valores podremos calcular la siguiente columna, que será la que llamamos mu sub i, que no es más que la acumulación de la columna previa. Por tanto, el primer valor será igual a este 12,5 y el segundo valor será igual a este 12,5 que ya teníamos más los 112,5 que vienen a continuación. Este valor ya lo podemos calcular a lo largo de toda la columna y con los valores de mu sub i podemos obtener los valores de q sub i, que se obtienen como división de cada una de las mu entre la última de ellas. El primer valor, por tanto, será igual a este 12,5 entre la última de las mu, en donde tendríamos los 895 y tendríamos que dejarlo como valor fijo con la tecla F4. Esta fórmula la copiamos a lo largo de toda la columna y, como siempre, el último valor de la columna Q tiene que darnos 1, es decir, el 100%. La columna P sub i en realidad coincide con la de la frecuencia relativa acumulada, con lo cual, si queremos, podemos reproducirla a continuación. Ponemos igual, señalamos el primer valor de esa frecuencia relativa acumulada y copiando ese valor hacia adelante, hacia abajo, tendríamos todos los valores de P sub i. De esta forma podríamos ver, por ejemplo, que estos dos valores de lo que nos están hablando es de que el 44% de las empresas tienen el 13,9% de los ingresos. Por lo tanto, ya estamos viendo que a simple vista estamos en un mercado donde vamos a ver una gran concentración. Lo veremos al final cuando obtengamos realmente el valor de este índice de Gini, pero ya estos datos nos lo anticipan. Calculando a continuación el valor de P sub i menos Q sub i, que es necesario para el numerador de la fórmula, tendríamos en primer lugar este 11% menos este 1%. Copiando la fórmula a lo largo de toda la columna tendríamos los valores necesarios y para el numerador realmente lo que vamos a utilizar es la suma de todos los valores excepto el último, tanto para P menos Q como para la suma de la P. Por tanto, ya podríamos obtener el valor concreto del índice de Gini, que sería igual, y pondríamos la suma de la columna en donde teníamos P menos Q, excepto el último valor, cerramos paréntesis, entre, y pondríamos la suma de la columna en donde tenemos la P, todos los valores excepto el último, cerramos paréntesis, le damos a Enter y tendríamos el resultado final del índice de Gini, que efectivamente nos da, como decíamos, un 0,36, que no es cercano al 0, por tanto estamos ante una muestra en donde se ve que hay una concentración de ingresos en pocas empresas. Por último, realizaremos la representación gráfica de esta medida de concentración. Concretamente, realizaremos la gráfica de la curva de Lorenz. Para ello, necesitaremos en primer lugar poner los datos de la recta de equidistribución que tendría los siguientes valores tanto para P como para Q. Tendríamos que comenzaría en 0 y terminaría en 1. Y por otro lado pondríamos los datos de nuestra curva de Lorenz.
que serían los datos de P sub i y Q sub i que acabamos de calcular, pero comenzando en el origen. Por tanto, tendríamos que poner los dos valores de 0 para P y para Q, y a continuación copiaríamos los valores que acabamos de calcular. Ponemos igual y señalamos el primer valor de P, y a continuación, copiando hacia abajo, tendríamos el resto de valores. Y lo mismo haríamos para la Q. Ponemos igual, señalamos el primer valor de Q, y a continuación copiando tendríamos el resto de valores. Por tanto, ambas curvas tendrían que comenzar en el origen y terminar en el 1. Para realizar el gráfico, nos situamos en donde queramos ver ese gráfico y vamos al asistente para gráficos. Con estos datos podemos proceder a graficar la curva de Lorentz. Para ello iríamos a la opción Insertar un gráfico, y dentro de los gráficos seleccionamos el gráfico de dispersión, concretamente el de la nube de puntos unidos. En este área tendremos que indicar cuáles son las series que vamos a introducir. Con el botón derecho pondríamos la opción Seleccionar datos y agregamos en primer lugar la recta de equidistribución. El nombre de la serie, por tanto, recta de equidistribución. Valores de X, pondríamos el valor P de esa recta de equidistribución de 0 a 1, y en valores de Y pondríamos los valores Q de esa recta de equidistribución. Le damos a aceptar y tendríamos que añadir todavía lo que sería la curva de Lorentz. Para ello agregamos el nombre de la serie, sería la curva de Lorentz. Como valores de la X indicaríamos los valores de P de 0 a 1, y como valores de Y indicaríamos los valores de Q de 0 a 1. Le damos a aceptar, aceptamos nuevamente, y aquí tendríamos nuestro gráfico en donde el eje X y el eje Y, en vez de terminar en 1, terminan en 1,2, tendremos que forzar a que sean desde 0 hasta 1. Con el botón derecho situándonos encima de los datos del eje, iríamos a la opción Dar formato a eje y pondríamos como mínimo ya está el 0, como máximo ponemos fijo en 1. Le damos a aceptar, cerrando, y lo mismo haríamos con el eje Y. Nos situamos encima y con el botón derecho iríamos a la opción Dar formato a eje y en mínimo tendríamos que ponerlo que comience en 0 y en máximo que termine en 1. Le damos a aceptar y aquí tendríamos finalmente nuestro gráfico de la curva de Lorentz, en donde vemos que en este caso la curva no está demasiado cercana a lo que sería la recta de equidistribución.